Estados Unidos apuesta por las centrales nucleares y nosotros por cerrar las nuestras. Soy José Ramón Riera, estás en el canal de Si el Gobierno lo permite. Hagamos una pequeña parte de historia. En 1973, es decir, con la primera gran crisis del petróleo, el nacimiento de la OPEP y el embargo a los Estados Unidos del petróleo, el presidente Richard Nixon hizo un anuncio que dijo que iba a construir Estados Unidos, iba a tener a lo largo del tiempo 1000 centrales nucleares. Y ya en plena fase del desarrollo de las centrales nucleares, en 1980 la cosa se relajó, Estados Unidos empezó también a producir más petróleo y se paró en aquellos momentos el desarrollo de la energía nuclear, si bien se llegaron a crear 124 centrales nucleares, de las cuales hay aproximadamente 100 en estos momentos activas. Pero la tecnología ha cambiado mucho, ¿sí? Y además están apareciendo los grandes centros de computación y de almacenamiento para la nube y para el desarrollo de la inteligencia artificial que necesitan y que consumen grandes cantidades de energía. Y la solución es implantar pequeñas centrales nucleares de 300 megavatios que se producen y se construyen muy rápidamente, que son tremendamente seguras y que además lo que hacen es alimentan a toda la región o todo el entorno en donde se crean estos centros de computación. Y en estos momentos Wall Street está entusiasmada con la idea de que se van a construir muchas y muchas. En estos momentos Amazon está construyendo la suya propia para un centro de computación y de proceso de datos y de almacenamiento, es decir, en Virginia. Nvidia está construyendo también otra. Google también ha anunciado que está empezando a pensar ya en construir las suyas propias. Es decir, en estos momentos, es decir, todo lo que es el gran sistema de futuro de almacenamiento en la nube y de inteligencia artificial va a ir acompañado su desarrollo no por los medios tradicionales de producción de energía, sino por la energía nuclear, es decir, que ya todo el mundo se considera como energía verde. Y nosotros, los españoles, aquí, nuestro gobierno, el Partido Socialista, el Partido Comunista, Sumar, Podemos, sí, poniendo el grito en el cielo, diciendo que lo que hay que hacer es cerrar nuestras centrales nucleares, que no nos olvidemos que han recibido ya certificaciones de poder ampliar su vida útil desde el 2030 hasta el 2060 con todos los nuevos sistemas de seguridad que están implantándose en Estados Unidos y que nosotros podríamos pasar a implantar para seguir manteniendo estas mismas centrales nucleares. Es decir, cerrar las centrales nucleares supone prácticamente perder el 20% de nuestra energía eléctrica, cuando además estamos importando energía eléctrica de Francia producida por centrales nucleares. Y cuando además tenemos acuerdos con Francia para almacenar los residuos de sus centrales nucleares en territorio español, porque los pagan muy bien. O sea que cuando nos interesa, es decir, hacemos cosas de este estilo, le compramos sin ningún rubor a Francia energía eléctrica producida por centrales nucleares, pero queremos cargarnos la nuestra, cuando además, es decir, se está demostrando que el futuro va, es decir, por una energía barata, que es la de la energía nuclear, y verde, que es la de la energía nuclear, porque hoy es muchísimo menos contaminante, que luego cuando tú cierras todo, ¿qué haces luego con las baterías fotovoltaicas que tienes? ¿Dónde las vamos a guardar posteriormente? ¿Qué hacemos con todas las palas de la energía eólica? ¿Dónde vamos a almacenar luego esos residuos? Claro, la producción es verde, pero el almacenamiento, cuando todo eso se deteriore, nadie está contemplando qué es lo que vamos a hacer. Así que, dos mundos diferentes. Lo he contado en un vídeo, las 7 magníficas ganando cada una de ellas en un trimestre más que lo que crece, el doble de lo que crece en un trimestre en nuestro Producto Interior Bruto. Es decir, cada una de ellas en capitalización bursátil es mucho mayor que el Producto Interior Bruto de nuestro país. Ellos, si los americanos, apuestan por la energía nuclear y nosotros por cerrar nuestras centrales nucleares.
Mundo al revés, es decir, en lugar de seguir el modelo de los que lo hacen bien, seguimos el modelo de los tontos y que lo hacen mal. Es lo que tenemos, cada uno que aguante su palo y su vela y que aprenda a votar en las próximas elecciones. Así que aquí os dejo hoy esta información, espero que te haya gustado, compártela por las redes sociales y no te olvides, síguenos, díselo a tus amigos. Estamos en Si el Gobierno lo permite.